La experiencia en el monte Sinaí fue un evento espectacular. Un evento que sobrepasó las expectativas de los israelitas. Ellos habían presenciado muchas señales y prodigios en los últimos meses, incluyendo las plagas y los milagros en el desierto. Todo eso no se comparaba al día en que la presencia de Dios descendió sobre el monte Sinaí a los ojos de todo el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y viéndolo el pueblo tembló y se pusieron de lejos. Por primera vez en la historia, Dios habló directamente con todo un pueblo. Próximamente leeremos Deuteronomio capítulo 5, versículo 4 y 5, que dice lo siguiente: cara a cara habló el Eterno con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Eterno y vosotros para declararos la palabra del Eterno, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Bienvenidos al estudio bíblico. Continuamos con este libro de Éxodo. Continuamos en el capítulo 20. La semana pasada os presentamos los 10 mandamientos. Ahora os vamos a presentar la segunda parte de este capítulo 20 que habla sobre la experiencia del pueblo de Israel ante la presencia de Dios, la reacción a esa experiencia en el monte Sinaí. La presencia de Dios se sintió tan fuerte en el monte Sinaí que los israelitas tuvieron miedo. Por eso le pidieron a Moisés lo siguiente, versículo 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Lo que podemos entender por este versículo es que Israel temía a Dios. Y Moisés le dijo que no temieran, les declaró que no iban a morir, mientras respetasen el límite establecido por Dios. Y esa experiencia temible no era para que murieran, sino para que conocieran la grandeza de Dios y le temieran. Versículo 20, Éxodo capítulo 20. Y respondió Moisés al pueblo: no temáis, porque para probaros ha venido Dios y para que su temor esté entre vosotros, a fin de que no pequéis. Moisés no se inventó esa respuesta. Esa respuesta fue revelada por Dios a Moisés. Y en Deuteronomio, Moisés cuenta lo que oyó de Dios en esa ocasión y cuál fue la reacción del Señor ante la preocupación de los israelitas. Esto también lo puedes encontrar en el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículo 28 y 29. Lo leemos para un poco informarnos de este capítulo 20 de Éxodo y Deuteronomio capítulo 5. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Esta es una promesa de Dios. ¿Te quieres comprometer con Dios? ¿Quieres hacer un pacto con Dios? ¿Quieres que en la vida todo te vaya bien? Guarda los mandamientos. Honra al Señor. Eso es lo que le estaba diciendo Jehová, Dios, a Moisés. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? No solo unos días. No guardar los mandamientos solo el domingo, en día de culto, o un jueves, o un miércoles, o en una vigilia, o en una reunión de oración. Todos los días, para que a ellos y a sus hijos
les fuese bien para siempre. No quiero decir con esto que las cosas nos van mal porque estamos haciendo las cosas mal y el Señor nos está castigando. Puede ser que el Señor esté enviando castigo, juicio a nuestra vida porque estemos haciendo las cosas mal y lo que Dios quiere es que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Esa puede ser una razón. Otra razón puede ser que el Señor permita a veces situaciones difíciles, no para que nos volvamos a Él. A lo mejor ya estamos teniendo una relación íntima con Él. A lo mejor lo que Dios quiere por medio de esa prueba, de esa situación, es fortalecer más nuestra fe en Él, que dependamos de Él en todo momento. El temor de Dios, no miedo, sino temor reverente, despierta la conciencia de las consecuencias de las acciones y lo lleva a uno a la obediencia. Deuteronomio capítulo 10, verso 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y además el Señor lo hace en pregunta. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Queda claro que Dios no había terminado de hablar cuando el pueblo lo interrumpe. Los 10 mandamientos eran tan solo la introducción de la ley. Dios iba a seguir hablando ante todos, pero tras esa interrupción del pueblo, el Señor siguió la conversación solo con Moisés y luego a él les iba a transmitir el mensaje a todo Israel. Y eso fue lo que Dios dijo entonces. Versículo 30 en adelante, Deuteronomio capítulo 5. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y derechos que les vas a enseñar, a fin que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy para poseerla. Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a derecha ni a izquierda. Andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis, para que os vaya bien, y para que tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Tremendos versículos, ¿verdad? Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a derecha ni izquierda, es decir, seguir el camino que Dios os ha dicho. Andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Y por qué dice Dios esto? Porque si le obedecemos, si hacemos como Dios nos ha dicho, dice la palabra, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Mientras que Moisés subió al monte para oír el resto de la ley, la palabra de Dios dice que los israelitas se alejaron. Volvemos al capítulo 20 de Éxodo, versículo 21. Y el pueblo se mantuvo lejos, y Moisés, dice la palabra, penetró en las densas tinieblas en donde estaba Dios. El primer mensaje que Dios le da a Moisés es una repetición, versículo 22 y 23. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Podría parecer que volvía a mencionar el segundo mandamiento en contra de la idolatría, pero en realidad Dios estaba advirtiendo para que no cayeran en el pecado del becerro de oro, en el cual vamos a compartir varias enseñanzas próximamente. Dios comenzó dándoles ese mensaje para darles la oportunidad de no caer en ese error. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis.
La frase "no hagáis conmigo" se puede traducir literalmente como "no hagan de mí". Hay personas que lo interpretan como una advertencia para que no haya una falsa imagen de Dios. Y ese tipo de idolatría es más sutil, ya que pretende adorar a Dios, pero en realidad es una imagen falsa de Él. Esto lo veremos próximamente, ya en el capítulo 32 del libro de Éxodo, el famoso becerro de oro. Y continúa este libro de Éxodo en el versículo 21 en adelante. Dios sigue instruyendo al pueblo. Dios comienza a darles las leyes en ese encuentro en el monte Sinaí. Los 10 mandamientos o las 10 palabras que el pueblo oyó en persona y conforman la introducción de toda la ley. Pero, como acabamos de mencionar, los israelitas tuvieron miedo de oír la voz de Dios, así que pidieron que Moisés fuera el intermediario entre Dios y el pueblo. Acércate tú, Moisés, y oye todas las cosas que Jehová nuestro Dios diga, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te diga, y nosotros lo oiremos y lo haremos. Esto fue lo que el Señor respondió a Moisés ante la petición del pueblo. Lo puedes leer, Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios desea el bien para ti y para mí. Es un error, es un engaño lo que dicen muchos, que Dios es un Dios tirano, es un Dios malo, es un Dios perverso, es un Dios que no tiene misericordia, no es un Dios de amor. No te creas lo que dicen. Cree lo que la palabra de Dios te dice. Y Dios desea el bien para tu vida. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos se arrepientan. Y Dios tiene misericordia de ti y de mí. Dios está deseando el bien para tu vida, para tu familia. Solo tenemos que volvernos a Él. Solo tenemos que honrar a Dios. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? Actitud de reverencia, no de miedo, no de temor a Dios, sino de reverencia, y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos, es decir, a tu descendencia, les fuese bien para siempre. No un poquito de tiempo, para siempre. Mientras que el pueblo se quedó en el campamento, Moisés subió al monte Sinaí para seguir escuchando la ley de Dios. En el libro de Éxodo, Moisés hizo un resumen del resto de las leyes que Dios le dio en el monte Sinaí, posterior a los 10 mandamientos. La ley completa la transcribió en el libro de Deuteronomio. El resumen de la ley en Éxodo se encuentra entre los capítulos 20 al 23, y esa sección se puede dividir en varios puntos, en varias secciones. Éxodo capítulo 20, del versículo 22 al 26, habla sobre leyes, sobre cómo acercarse a Dios. Éxodo capítulo 21, del versículo, del 21 al 23, habla sobre leyes básicas de convivencia y justicia social. Y del capítulo 23, versículo 10 al 19, habla sobre las leyes sobre los tiempos de Dios. Vuelvo a repetirlo por si no me he expresado bien. Éxodo capítulo 20, del versículo 22 al 26, habla sobre leyes sobre cómo acercarse a Dios. Pasando al capítulo 21, del 21 al capítulo 23 y del 23 al versículo 9, habla sobre las leyes básicas de convivencia y justicia social. Y ya en el capítulo 23, desde el versículo 10 hasta el 19, habla sobre leyes sobre los tiempos de Dios. Mientras que el pueblo se quedó en el campamento, Moisés subió al monte Sinaí para recibir el resto de la instrucción de Dios. Versículo 21.
y el pueblo se mantuvo a lo lejos. Y como hemos mencionado hace unos minutos, y Moisés penetró en las densas tinieblas en donde estaba Dios. Más que una repetición del segundo mandamiento, Éxodo 20, versículo 22 y 23, más que una repetición, esta es más bien una advertencia a los israelitas para darles la oportunidad para que no cayeran en el pecado del becerro de oro. La frase "no hagáis conmigo", como hemos mencionado hace unos minutos, se traduce literalmente como "no hagan de mí". Luego de esa advertencia en contra de hacer una falsa imagen de Dios, el Señor enseña sobre la forma adecuada de acercarse a Él. Vamos a leerlo, versículo 24, Éxodo capítulo 20. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Altar es una piedra o es un lugar elevado donde se ofrecen sacrificios a una deidad. Y desde el principio, con Abel, con Caín, el sacrificio en un altar fue la manera en que el hombre ha buscado acercarse a Dios. A estos hermanos Dios les enseñó que para el sacrificio era necesario derramamiento de sangre. Y la Biblia va revelando lo que representan los sacrificios hasta llegar a la revelación del sacrificio de Jesús en la cruz. En esa ocasión Dios instruyó a Moisés sobre cómo sería el altar para los sacrificios. Versículo 25 y 26. Estamos terminando este estudio bíblico. Estamos financiando ya con el capítulo 20, pero quería mencionar lo que dicen estos dos versículos. Y si me haces un altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzas tu herramienta sobre él, lo vas a profanar. Y no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no sea descubierta sobre él. Es decir, que las piedras del altar no debían ser labradas, sino lo más natural posible. El altar no debe ser una obra de arte humana, sino un lugar donde el énfasis está en Dios, no en el hombre. El protagonista de ese sacrificio, de esa ofrenda, es Dios. Por otro lado, tú y yo debemos cuidarnos de ser recatados, es decir, contrario a los altares paganos donde se realizaban actos impuros, hacían rituales, ceremonias. En el próximo capítulo seguiremos hablando sobre las leyes que Dios entregó al pueblo en el monte Sinaí. Esto está comenzando. Y qué bueno que poco a poco nos vayamos adentrando en este libro de Éxodo, aunque ya llevamos 20 capítulos. Llegará el capítulo 21, donde Dios hablará sobre las leyes de esclavitud, hablará sobre las leyes sobre la propiedad, hablará sobre las leyes sociales, leyes del juicio personal. Hablaremos sobre el tabernáculo. Hablaremos sobre las vestiduras sacerdotales, la consagración de los sacerdotes. Hablaremos del pecado del becerro de oro, las consecuencias de ese becerro de oro. Vienen capítulos muy interesantes y qué bueno que poco a poco los vayamos comentando en este canal de YouTube. Y luego tú personalmente en tu casa, con tu familia, puedas compartirlo. Danos tu punto de vista, coméntanos qué te ha parecido este pasaje, aporta tu pequeña reflexión en comentarios, comparte estas reflexiones con tu familia. Y si quieres los audios, escríbenos y yo con mucho gusto te los comparto.